No sé si está grabando. ¿Está grabando? Ah, sí, está grabando. Bueno amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Esto no es un tutorial. Hoy les voy a presentar una nueva herramienta. Este video es más que nada pensando para artistas que les gusta subir su música a YouTube. Así que si sos artista y te gusta subir tu música a YouTube, quédate porque este video te va a interesar. ¿Qué les voy a presentar? Es una nueva herramienta que estamos desarrollando junto a Skyder, con la cual ustedes van a poder tener su video musical en menos de 48 horas y por un costo económico. Es muchísimo más económico que contratar a alguien para que haga el trabajo de 0 a 100. Si bien este trabajo tiene un poco de influencia humana, digamos, para hacer el montaje, prácticamente todo es creado con inteligencia artificial. Es algo novedoso, innovador y no existe en otro lado. Es muy práctico para los artistas que quieren hacer algo loco y divertido para subir su música a YouTube. Así que vamos a darle un vistazo. Bueno, me dejó andar la cámara de la computadora, no sé por qué. Ahora les voy a mostrar cómo es que funciona esta herramienta. Tenemos acá la página de inicio y lo primero que podemos hacer es ver qué tenemos para elegir. Entre un cover, que sería una portada de estilo GIF animado personalizado de su canción y le pueden pedir lo que ustedes quieran para que haga, eso está muy bueno. O un Skyder Visualizer, que lo que tiene esto de particular es que tiene una historia con una trama narrativa de inicio a fin. Puedes volar con la imaginación y con el estilo que quieras. Bueno, acá pueden ver en la página que hay ejemplos de trabajos de clientes, hay una lista de reproducción, le pueden cambiar acá el idioma. Yo quiero un Visualizer. Voy a hacer un visualizer de una maqueta de una canción que tengo ahí para probar. Así que vamos a ver qué onda. El nombre de la canción era Pensando de Más. Es una canción que nunca terminé, pero bueno, para probar a ver cómo queda. Seleccionar el archivo. Artista, vamos a poner Lars. ¿De qué trata la canción? Bien, es una canción que yo quiero... Vamos a poner... La canción es una canción con aire positivo y un ambiente cálido que habla sobre una mujer que piensa demasiado las cosas. Quiero que el video sea de una mujer que se cansa de estar en la ciudad, se sube a un bote y llega a una isla. Yo le voy a pedir por ahora hasta ahí. Siguiente paso. Hay que poner el mail, es importante poner el mail porque ahí les va a llegar el video. Vamos a poner el mail. Bien. Elegimos un estilo, si quieren o no. Yo me parece que no voy a elegir ninguno. Tal vez voy a elegir Photorealistic. Photorealistic. Bien. Siguiente paso. Les va a salir para pagar. Lo normal. Ponen ahí su tarjeta, los datos, bla bla bla. Y fíjense cómo queda el resultado. Estás maquinando, pensando mañana. No me digas que no es verdad. Estás preocupada con todo tu drama. Siempre estás pensando de más. Pensando mañana, no me digas que no es verdad. Bueno, y ahí ustedes pueden ir probando diferentes opciones. Al día de hoy, 11 de noviembre, la plataforma está así y funciona de esta manera. Después con el tiempo yo supongo que va a ir mejorando. No sé si los precios van a quedar más caros, más accesibles. Yo creo que este precio está muy bueno porque vos, sin salir de tu casa, sin saber de edición de video, y rápido podés tener un video buenísimo para tu canción, animado. Y si no te gusta el resultado, puedes escribir por un mensaje, mandás un mail que querés que lo modifiquen y lo modifican, ¿entendés? No hay problema. Así que bueno, espero que esta herramienta les guste, que les haya servido. Y si quieren, ya saben, nos pueden escribir. Abajo está la página de los Visualizer y está nuestra página web, que también están conectadas. Por ahí nos pueden escribir, nos pueden mandar un email. Y me parece que más adelante vamos a estar necesitando de editores de video. Así que si sos editor de video, estate atento porque podemos llegar a necesitar personas para trabajar con nosotros. Les agradecemos muchísimo y bueno, nos vemos en el próximo video.